Entonces voy a empezar a compartir pantalla, chicos, cosa de que ustedes pues, no se cambien, ¿no? Listo, chicos. Chicos, pilas con las horas, están entrando muy tarde, todavía hay personas que están pidiendo la entrada. La clase empezaba hace ya 8 minutos. La idea es que no entren tan tarde. Yo entiendo a algunos que se les caiga la conexión, pero pilas con los horarios, ¿listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es filosofía. ¿Quién me puede recordar que vimos la clase pasada? ¿Qué se acuerdan, chicuelos? Si no ¿Cómo, estoy mal, Santiago? las helenísticas, ¿no? Escuelas helenísticas. Muy bien, Francesca. ¿Y en qué trataban las escuelas helenísticas, Santiago? Eh, pues eran diferentes tipos de pensamientos, pero la mayoría tenía que ver con eh, es que no recuerdo cómo se llama exactamente como, no sé, no sé cómo describirlo. Vale. ¿Quién se acuerda? Preguntémosle a alguien inteligente. Nicolás, Señor, ¿qué tenían en común las escuelas helenísticas? Hay un punto en común, pues, obvio que cada una tenía su pensamiento, pero hay uno que las unía o las hacía combinar su forma de pensar. no me acuerdo. Vale, les voy a hacer el recorderis como para que tengamos presente. Las escuelas helenísticas, chicos, buscaban que las personas llegasen al conocimiento y digámoslo así, a la realización personal a través del desprendimiento de lo material. Entonces no hay que tener nada material, hay que desprenderse de las preocupaciones. Era, por así decirlo, una mentalidad relajada. O sea, desprendámonos de lo material, vivamos con lo esencial, no hay que darle importancia a tantos problemas de la mente, no hay que preocuparnos por tantas cosas. Claro está que cada una tenía su punto coyuntural en el que decíamos, por ejemplo, los escépticos decían que había que desprenderse de las ideas y de la verdad no existe. Esa era la idea de los escépticos. ¿Mm? Los epicúreos decían hay que desprenderse de todo lo material, pero en sí las escuelas helenísticas a manera general era la idea de desprenderse de las cosas, desprenderse, dejarlas al lado. Amy, bienvenida, primera vez que la veo, después de 3 meses la veo, vea María. Venga, nada yo quiero que pues hoy voy a llamarlo si es el caso, pero si ven que Daniel Rojas nunca está en mi clase, ninguna clase mía está. Dame la lista. No, pues no es tanto llamar a lista, sino que me llama la atención. Por ejemplo, él nunca me ha reportado mis problemas de conectividad ni nada. Pues, igual yo paso el reporte y hago el proceso con él. Listo, chicorios. Es para que tengamos un preámbulo. Ahora, la historia no es algo en teoría lineal, no es algo que suceda de este punto a este punto, pero la historia sí es algo que va sucediendo de acuerdo a las consecuencias. Entonces, está esto, sucedió aquello y la historia avanza. ¿Por qué les hago este preámbulo? El tema del día de hoy, para que lo tengamos muy presente, se llama filosofía escolástica. Esta filosofía escolástica nace en consecuencia, pues, un poco de la filosofía helenística, o sea, es decir, digámoslo en teoría, es la contraposición de la filosofía helenística y está, pues, en contra, pues, de todo lo que yo acabo de decir. O sea, en contra, pues, del desprendimiento, si hay ciertas preocupaciones y quiero que las veamos. Pregunta general, ¿a qué le suena escolástica? Santiago Lozano. ¿Escolástica? ¿A qué te suena? Pues como a una escuela, no sé, como... Muy bien, Santiago. Perfecto, chicos. Cuando hablamos de escolástica, hablamos ¿de qué, Santiago? ¿Me lo repites?
De escuela. De escuela, chicos. Muy bien, Santiago. Eso es escolástica. La escolástica es la filosofía de escuela. Pero pilas, no estamos hablando de la filosofía de los niños de yo voy a pintar, voy a colorear. No. Es la filosofía o la escuela vista como esa institución que se encarga de pensar la filosofía, que se encarga de pensar cómo van a existir cómo se van a tomar ciertas decisiones. ¿A qué voy con esto? Entendamos escolástica o entendamos escuela como el lugar en el que se sentaban a pensar. Eran pensadores. Entonces, las escuelas como tal en esta época correspondían, chicos, a ciertos lugares o a ciertas instituciones que se encargaban de tomar decisiones. Pero, pregunto así rápido de manera general, ¿hay personas que no sean católicas o que se... ¿sí? Profe, ¿Hay si personas? te escucho entrecortado. Vale, vale. Chicos, ¿hay alguna persona que no sea católica? Listo, ¿no? Genial. El problema es que voy a hablar de la religión católica, pues para que los católicos no se ofendan y no lo tomen personal, ¿listo? Para que lo tengan muy presente. Lo hablo a nivel histórico, no son cosas pues, que vayan a decir ustedes, el profesor Manuel dijo, no, son cosas históricas que no vamos a entrar como en ese debate, ¿vale? Entonces, la escolástica en un primer momento fue esa religión católica naciente, esos cristianos nacientes que decidieron pensar y bueno, la clase va a ser bien filosofía escolástica, características y representantes. Hicieron pensar y reflexionar sobre los problemas de Dios, sobre las realidades o lo que vendríamos a hablar nosotros actualmente sobre los dogmas de fe. Por ejemplo, un dogma de fe es asegurar que Dios existe. Y cuando hablamos de católicos, nosotros los católicos, yo soy católico, hablamos de que existe la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es un dogma de fe. Si yo lo entro a explicar, habrá cierto razonamiento lógico, pero no hay unas justificaciones reales que pueda yo presentar. Listo, Sebastián, tienes la autorización para lo que me acabas de pedir. Entonces, chicos, como dogma de fe, la Iglesia establece esa idea de que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero son verdades que no pueden ser refutadas porque son verdades de fe. Por ejemplo, esto pues, creo que todos son cristianos. ¿Alguien que no sea cristiano? A los católicos también somos cristianos. ¿Todos son cristianos? Daniel, ¿usted qué es, musulmán o budista? Judío. ¿Usted es ateo, gracias a Dios? No, yo soy mormón. Búsquelo y verá. No, sí, sí. No, No toma café. No toma café y rechaza el sexo en toda medida. se supone que no. Vale, chicos. Entonces, la idea de la escolástica como tal era empezar a reflexionar sobre todos los problemas cristianos que se presentaban. Por ejemplo, la divinidad de Dios. Dios es divino, la divinidad de Jesús. Jesús es divino, no es divino. La Santísima Virgen sí fue virgen, no fue virgen. La iconografía, las imágenes son buenas, no son buenas. Todo esto lo estudió la filosofía escolástica. Pero aquí nos hicieron una jugada a los filósofos que a mí personal me hiere, y es la siguiente. Cogieron la filosofía y la pusieron al servicio de la teología. Entonces, vamos a hacer un preámbulo histórico y ya entro nuevamente a explicar lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué fue la escolástica? Muy bien lo explicó Lozano. Y las chicos, hace referencia a la educación, al hablar, al formarse, ¿listo? La escolástica es el resultado de la unión del pensamiento filosófico y del pensamiento teológico para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. Ahí abajo pongo escolástica perteneciente a las escuelas. Entonces, es necesario tener claro en este momento que la filosofía da un cambio muy drástico, chicos.
Veníamos hablando de unas escuelas helenísticas que en un momento dado estaban diciendo que hay que desprendernos de los placeres, que hay que vivir la vida bien, relajado, chévere, sin problemas. Y pasamos a una filosofía muy estructurada que nos dice y nos reglamenta una serie de normas. Por ejemplo, la filosofía entró en debates muy, diría yo, muy teológicos que la convirtieron casi en la servidora de la teología. Debates como cuáles, por ejemplo, la filosofía entró a indagar si el alma se salvaba o se condenaba. Filosóficamente les diría yo, chicos, eso no es un asunto de la filosofía, es una pregunta que puede hacer, pero no es un asunto, eso ya es más de la teología. Les decía a ustedes, una vez hicimos el ejercicio en clase, que una ciencia se convierte en ciencia cuando hay las suficientes preguntas para que ésta se pueda separar. Entonces, la teología en un primer momento fue esa idea de querer que la filosofía le sirviera. Entonces, entendamos, quiero que tengan muy claros ustedes, la escolástica tuvo la unión del pensamiento filosófico y teológico. Ahí lo vemos a continuación. Entonces, aquí es donde empezamos nuestro debate milenario no, centenario, entre la fe y la razón. Los escolásticos aseguraban, como lo veíamos de pronto en la filosofía griega, los griegos decían que el conocimiento estaba en el hombre, que el hombre llegaba a ese conocimiento, que la razón y el hombre hacía sus procesos. Ya la escolástica nos viene a cambiar todo ese concepto y nos viene a decir lo que estoy representando en esta imagen. El conocimiento viene de quién. Este ángel, ¿a quién representa, chicos? Dios, profe. A Dios, chicos, muy bien, representa a Dios. El ángel entra a representar a Dios y para los escolásticos el conocimiento viene dado por Dios. Entonces, yo como persona tengo que orar a Dios para que Dios me dé el conocimiento. ¿Listo? Bien, como cambia toda la mentalidad aquí, ya no es que usted piense, no es que usted razone, no. Órele a Dios para que éste le dé el conocimiento. Se creía, esto ya es más cuestión de fe, no, ustedes no están obligados a creer, ¿no? Se creía la idea de que la cuestión era que Dios es tan perfecto, que Dios es tan único, que tiene la posibilidad de tener todo el conocimiento en su poder y Él mira en qué medida se lo va dando a cada persona. ¿Sí? En qué proporción se lo va otorgando. Entonces, si la persona no lo merece, pues no se lo da. Entonces, pues ahí lo podemos vislumbrar entonces con esta idea. Entremos a ver las características en pro de entender cómo fue funcionando este tipo de filosofía. Entonces, chicos, pilas, esta filosofía nace del siglo XI al siglo XV. ¿Sí? Estamos hablando de qué época, quién me puede ubicar históricamente, cómo se llama este periodo histórico. La época feudal. Este muchacho, perfecto. Pero la época, el feudalismo fue un sistema económico. ¿Cómo se le llamó a la época feudal? Pero muy bien, Michael. Está ubicado, viejo. Al menos no está perdido. La Edad Media. Muy bien. La Edad Media, chicos. Eso. La Edad Media. En la Edad Media estuvo el feudalismo y durante la Edad Media fue que surgió este periodo escolástico. Esto también es conocido, ustedes lo verán o lo veremos de pronto tal vez en otra clase, como el oscurantismo. ¿Qué significa oscurantismo? Pues que no es que no hubiera luz. No, oscurantismo es porque estaban las ideas filosóficas o las ideas racionales estancadas y solo se permitía el conocimiento a unas personas. ¿A quiénes? A los señores feudales, a la monarquía y al clero. Nadie más podía tener conocimiento. Entonces, cuando les decía a ustedes que las escuelas son esos lugares en los que se entraban a discutir, a pelear, a pensar, no entraba cualquiera, entraban solo estas personas privilegiadas. Entonces, para que ustedes se vayan ubicando un poquito y vayan viendo. Siempre les he dicho, es bueno conocer cómo pensaban otras personas para nosotros ir perfeccionando nuestro pensamiento. Ahora, a partir de esta escolástica y de toda esta corriente de pensamiento y de intentar generar en el hombre la construcción de sus ideas, nacen las universidades. Es como uno de los aportes de la escolástica. Pero pilas, nace la universidad desde el ideal de un lugar para pensar, ¿no? No nace la universidad como la conocemos actualmente,
de que todo el mundo puede ir, usted paga su semestre y ya. No, nace la universidad desde el ideal de un lugar exclusivo para pensar. Las primeras universidades son los monasterios. Tanto está que cuando ustedes, yo estoy seguro que todos mis estudiantes van a ser futuros universitarios, ustedes van a escuchar que cuando vayan a la universidad hablan todavía de los claustros. Entonces, usted está en la universidad y dice, voy para el claustro de matemáticas, un ejemplo. Voy para el claustro de humanidades o de psicología. Esto viene perteneciente a esta época feudal, de que las universidades eran propias de los religiosos, eran propias de esos monasterios. Entonces, en los diferentes claustros viene de la palabra encierro, ¿sí? Como estamos ahora encerrados, ese claustro era ese lugar en donde se estudiaba, en donde se hacía el conocimiento. Ayer veíamos en clase, perdón que combine las clases, ustedes dirán, usted siempre combina. Lengua castellana, hablábamos del Renacimiento, hablábamos de la invención de la imprenta. Y les decía yo a ustedes, chicos, antes de que existiera la imprenta, las personas transcribían los libros. Pues vuelvo al punto para decirles, eran estos claustros, eran estas universidades en las que se escribían y transcribían los libros. Pues para que ustedes tengan una posición lógica y vayan entendiendo cómo funcionaba esta época. Entonces, la fundación de la universidad nace para esto. Nace el pensamiento dogmático. Chicos, ¿qué es un dogma? ¿Quién me lo explica o quién sabe de pronto qué es un dogma? Es como un estudio. Sí, no. Es una Sí, forma de sí, pensar. pero, vale, Como, gracias. profe, es Una como un doctrina. punto de la religión. Michael, ¿cómo? Es como un punto a favor de la religión. Dogmas son Ah, como sí. los conocimientos, ¿no? Ah, sí. Santiago, lo escucho que está aquí, dice que no. Es que no recuerdo el significado exacto. Ah, es que está diciendo, no me acuerdo, no. No. O sea, no creo que sea eso. Era como algo preestablecido ya por la iglesia, que tenía que seguirse. Vale, Santiago, No sé me cómo gusta tu explicarlo. definición. Profe, Dime. eso no era como un sistema de pensamiento o algo así que no se podía poner en duda. Vale, muy bien, María Paula. Perfecto los cuatro que hablaron porque tienen que ver con la religión. Pero lo único que le corrijo a María Paula es, no es que era, no es, todavía existen dogmas, María Paula. Por eso cuando le preguntaba lo de la religión, lo decía por eso. Y no solamente la religión tiene dogmas, la ciencia también tiene dogmas. Hay un dogma, por así decirlo, de la gravedad. Pues, hay la teoría de la gravedad, pero a la vez es un dogma. Hay que creer que todo objeto hay. Se convierte en dogma en la medida de que toca creerlo. Dime, María Paula. Profe, es que hablé con Daniel el otro, ¿no? El que no se ha podido conectar. Entonces me envió unas imágenes y no lo deja entrar a la reunión, o sea, no lo deja unirse. Mira. Le sale eso. Y sí, es Creo verdad, que- porque pues ahí sale. Y él se unió por el link que enviaron al grupo, pero no lo deja. Igual Daniel, profe. Vale, buena. Y Profe, ya. Y Dime. que a veces le aparece que ya lo están dejando ingresar, pero después dice que el anfitrión lo retiró de la reunión. Y me mandó otra captura. Pero sí, ¿con qué nombre ingresa él? ¿Señor? ¿Con qué nombre ingresa él? Ah, no sé, ya le pregunto. No, dile que se vuelva a conectar. Yo estoy acá pendiente para darle ingreso. David, profe, dime, David. que Daniel se va a conectar, pero que le sale que error 500 no sé qué hijo de mamas y que si sé cuánto. Ahí Entonces está que pidiendo la entrada a Kevin Guzmán. Pero Daniel no. Vamos a ver. Igual yo estoy pendiente, pues díganle que se conecte, pues él tiene los links, ya no sé qué más, se le metió a la casa. Clases Listo. personalizadas. Chicos, los dogmas son verdades, en lo general son de fe, pero también son verdades, existen verdades científicas, cosas que hay que creer o hay cosas que hay que aceptar
porque están establecidas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene ese requerimiento de dogma en la medida de que pues, no puede ser refutado. Actualmente todo puede ser refutado, antes no. Antes el que dijese, por ejemplo, es que Dios no es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero eso era un hereje y era casi para llevarlo a la horca y colgarlo de las orejas. Entonces, imagínense ustedes, chicos, pues cómo era esta época. Entonces nace el pensamiento dogmático. La Biblia era el texto supremo. ¿Cómo así? Entonces, tomaban la Biblia y decían, esta es la Biblia, la palabra de Dios, y nadie puede estar en contra de este libro. Y si usted tiene alguna pregunta, váyale a la Biblia. Por eso encontramos personas que hoy en día todavía existen, que le dicen, ¿por qué la tierra fue creada en 7 días? Adán y Eva existió porque tomaron la Biblia tan literalmente, la convirtieron en un libro que tenía todas las respuestas de la humanidad. Entonces, si usted deseaba saber, por ejemplo, ¿cuál va a ser el fin de la humanidad? En la Biblia dice. ¿Cuál es el propósito del hombre? En la Biblia dice. Entonces, se pasó a un dogmatismo también de otorgarle un libro, claro chicos, desde la religión un libro sagrado, pero desde la realidad intelectual es un libro que tiene unos versículos, y si se mira pues desde otra ciencia, es un libro que tiene contenido mítico, histórico, ¿sí? Yo no puedo asegurar y decir que lo que dice el Génesis es cierto. Y más ahora con las investigaciones, les cuento un dato curioso, el Génesis es el tercer libro escrito en la Biblia. O sea, no fue ni siquiera el primer libro, lo que nos lleva a pensar que lo que en él está plasmado es la tradición de un pueblo, más no una historia fehaciente de creacionismo de la realidad. Entonces es para que lo tengan muy presente ustedes cuando digan la Biblia o alguien les diga, es que la Biblia tiene todas las respuestas. No, tiene todas las respuestas para una persona creyente, pero las respuestas todavía están por buscarse. Claro, hasta ahí, chicos. Entonces, para que lo tengamos presente. Pero volvemos a esta época y tengamos claro, para los señores escolásticos, la Biblia tenía la respuesta a todas las preguntas. Tanto que se aseguraba que el geocentrismo, la idea del geocentrismo, o sea, que la Tierra era el centro de todo el universo, está en la Biblia, porque hay un pasaje bíblico que asegura que Dios creó el universo y puso la Tierra en el centro y alrededor de ella, pues está todo lo demás. Entonces de ahí nace la idea de que la Tierra es el centro de todo. La idea de que también nace la corriente de pensamiento teocéntrico. ¿Qué significa teocentrismo? Es que todas las ideas parten de Dios, lo que les explicaba. El conocimiento lo da Dios, Dios tiene las respuestas, Dios sabe por qué nos puso en este mundo, Dios sabe cómo vamos a terminar, Dios lo es todo. Y por lo tanto, toda esta corriente de pensamiento no tenía una explicación lógica, o sea, racional, de consecuencias, sino una explicación más desde la fe. Entonces, ¿por qué dice usted que Dios lo creó? Por fe. Yo creo. Entonces, la fe se convirtió en una posibilidad de conocimiento. Michael, ¿vas a preguntar algo? Michael. Profe, entonces, ¿cuál de estos dos periodos predominaba? ¿De cuáles, hijo? De, pues, el teocentrismo y el geocentrismo. Los dos, y no son periodos, son pensamientos. ¿Vale? Gracias, profe. Para que lo tengas presente. Entonces, dominaban los dos. El geocentrismo, la idea de que la Tierra era el centro de todo. El teocentrismo, la idea de que Dios era el centro del conocimiento. ¿Listo? En el Renacimiento vamos a ver las otras dos corrientes, que es el antropocentrismo, hombre como centro de todo, y el heliocentrismo, el sol como centro de todo. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, la supremacía de la fe perteneciente a la escuela. Listo. La fe como forma de conocimiento. Entonces, yo no tengo que pensar, sino tengo que pedirle a Dios la iluminación divina. Y pues, para una persona creyente tiene su validez. Chicos, pero es raro. Es decir, la primera vez que escucho que sucede eso, perdón que cambie de tema, me está escribiendo David Gómez y me dice que presenta un error. ¿A alguno de ustedes les ha salido ese error alguna vez? Que
Es que no El error que escuché. le está saliendo de pronto a Daniel. Señor. Yo ahorita lo voy a llamar para saber. Entonces, David, ¿me haces un favor? ¿Me regalas el número de teléfono de él para yo poderlo llamar ahorita? ¿Me lo dejas por el chat, por favor? Sí, señor. Listo, chicos. Entonces, sigamos, para no demorarnos mucho para terminar. Ahora, chicos, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, la especulación se convierte en esa forma de conocimiento. Entonces, como yo no tengo la razón como yo no puedo dar razones lógicas, la especulación empieza a ser esa forma de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo explicar por qué está lloviendo. Un ejemplo, pues yo especulo que es porque Dios está haciendo llover, porque Dios está llorando. Entonces, este tipo de creencias nacen de esta corriente filosófica, de intentar dar una explicación, tal vez no lógica, sino desde Dios, a ciertos problemas. Por ejemplo, los rayos eran interpretados como la furia de Dios. Otro ejemplo así, que si a usted le sucede algo malo, usted tiene una enfermedad, es porque Dios lo quiso así, es porque Dios lo quiere así y Dios sabe por qué hace sus cosas. Toda esta corriente de pensamiento nace de estas suposiciones. La escolástica, chicos, intentó integrar fe y razón. Intentar integrar fe y razón es la posibilidad de entender de que el conocimiento filosófico, teológico, la teología, la integraron con la filosofía. Juntaron esto e intentaron dar explicaciones a ciertas cosas de manera racional. Por ejemplo, ¿por qué existe Dios? Entonces se dieron a la tarea de pensar racionalmente una respuesta para esto desde la fe, teniendo en cuenta siempre la palabra de Dios, teniendo en cuenta la palabra de Dios, ¿listo? Pues tenían en cuenta la palabra de Dios y así era que proponían y daban a conocer sus puntos de vista. No los voy a presentar porque se nos acaba la clase. La filosofía al servicio de la religión, ya lo tenemos claro. Cada tema era de sumo cuidado. Las personas empezaron a dividirse entre doctos y herejes. Ahí viene también la palabra doctorado. Un doctorado significa un estudio más avanzado sobre algo. ¿Sí? Un doctorado era la idea de que usted tenía el conocimiento suficiente sobre un tema. Y un hereje era una persona que tal vez vale. Vale, chicos. Vale, Emily. Se dividían entre doctos como esas personas que tenían todo el conocimiento y el hereje como esa persona que estaba en contra del dogma y decía cosas que no estaban bien. ¿Listo, chicos? Pues para que lo tengamos presente. Perdón, un paréntesis. Emily, mi número de teléfono está en el grupo de los dos. Cualquier cosa, pues ahí está mi número porque el administrador soy yo. María Paula, ¿tú vas a preguntar algo? No, profe, es que era para decirte que Daniel no va a entrar porque no pudo de ninguna forma entrar. Entonces, que no va a entrar. Bueno. Vale. Listo, chicos. Terminamos la clase hablando de los representantes. ¿Quiénes fueron los representantes de este periodo histórico y de esta corriente de pensamiento? Entonces, uno de los primeros es el que tenemos ahí sentado y uno de los más importantes llamado Santo Tomás de Aquino. Entonces, Santo Tomás de Aquino escribió lo que se conoce como la Suma Teológica y el libro de Civitatis Dei. Y fue lo que permitió a las personas conocer otra forma de explicación de Dios. La Suma Teológica es un libro, un compendio que busca explicar quién es Dios. Entonces busca explicar por qué Dios es omnipotente, por qué Dios es omnipresente, por qué Dios tiene un infierno, tiene una salvación.
El libro Civitatis Dei significa ciudad de Dios y es el libro que trata sobre, pues, sobre el cielo, qué es ir al cielo, quiénes pueden ir al cielo. Entonces trata todos estos asuntos netamente de la fe, a veces un poco morales, pero desde una perspectiva filosófica intentando de dar la explicación. San Agustín de Hipona tiene un libro llamado Las Confesiones. En este libro tiene un compendio de aportes a cómo la filosofía se junta con la teología. Quiero que ustedes tengan muy presente, Santo Tomás y San Agustín fueron unos grandes pensadores que lograron estructurar el pensamiento de lo que pensaba Santo Tomás de Aquino con lo que pensaba Aristóteles y San Agustín con lo que pensaba Platón. Ellos retoman el pensamiento griego y de acuerdo a ese pensamiento le dan un cambio de significado. Por eso la iglesia y pues la religión por lo general tiende a creer en lo que es el alma, tiende a creer lo que es el espíritu. Por eso la iglesia habla de que hay que condenar el cuerpo para santificar el alma. Eso es muy platónico, es una idea de San Agustín, ¿sí? Por eso la iglesia ofrece pruebas de la existencia de Dios. Esto es una explicación de Santo Tomás, ¿sí? Otro pensador es Juan Duns Scoto, habla sobre la divinidad de Dios. Guillermo de Oca, que es uno de mis favoritos, él es un pensador un poco, no en contra de la religión, pero un pensador un poco más racional, y él tiene una frase célebre que dice, la solución más obvia siempre es la más lógica. Es un hombre que no se enredó en explicaciones netamente, pues, por así decirlo, mundanas, sino que dio la posibilidad. Listo, chicos, entonces les pido el favor que nos volvamos a conectar para que quede constancia de la clase, ¿listo? Vale. Entonces ya finalizo la videoconferencia para que se vuelvan a conectar y terminar la clase.